Hola, putazos. Hoy vamos a dar la historia de la localidad de Los Molinos. Sí, Los Molinos de Madrid, obviamente, porque tengo entendido de que también hay otra localidad con el mismo nombre en la provincia de Almería. Vamos a dar la de la provincia de Madrid, obviamente. Su historia y sus tradiciones y datos. El pueblo se fundó en tiempos de la Reconquista. Bueno, creo que más o menos, bueno, sí, no, todavía se estaba la Reconquista en marcha. Ya sabéis, en la Edad Media que nos habían ocupado los moros, pero que luego les fuimos expulsando poco a poco a lo largo de la Edad Media, hasta finalmente en 1492 con la capitulación de Granada. Pero no estamos hablando de eso. En plan, pues se cree que la población de los Molinos se cree que se fundó en el reinado de Alfonso X. Sí, se fundó en el siglo XIII, ¿no? En el reinado de Alfonso X. Y bueno, eh, se fundó en una comarca pues bastante fértil y bastante agrícola, y en el que se hicieron bastantes cosas. Y eso. Desde la época medieval, el camino de la Cañada Real de Merinas, pues traspasaba el pueblo y que partía el pueblo en dos y que también era de eso. Desde el primer momento perteneció al Concejo de Madrid, al Concejo de Madrid. El pueblo no, no tuvo ninguna relevancia hasta bien avanzado el siglo XVI, que en un pueblo cercano, pues ya sabéis, se construyó el monasterio del Escorial, ¿no? Y como el monasterio se construyó con piedras de la sierra, pues de los molinos extrajeron una buena cantidad de piedras para usarlas para la construcción del monasterio. Y que también se convirtió en una parada obligada de la gente que quiera ir al monasterio, que quiera ir al Escorial, pues desde el norte, pues los molinos se convirtieron en una parada obligatoria en el camino. Y eso, en plan, muy bueno, y eso. Sí, durante la construcción del monasterio del Escorial se inicia la industrialización de la zona y consiguiente necesidad de materias primas, entre ellas la harina. Sí, el tramo del río Guadarrama, hoy dentro del término municipal, se construyeron al menos 3 molinos harineros que derivaban la molienda de varios cereales. Y pues el nombre del municipio, obviamente, dado que las gentes empezaron a referirse a esa zona como los molinos. Sí, el pueblo no sabemos cómo se llamaba originalmente, pero sabemos que a partir de esta época del siglo XVI, con la construcción de estos molinos en el río Guadarrama, pues obviamente pues al pueblo empezó a conocerse como Los Molinos, ¿no? Y se le cambió el nombre oficialmente a eso. Se utilizaba mucho la máquila a un celemín por fanega molida. El celemín era una unidad de medida correspondiente a unos 4,5 litros. Vaya. En el manuscrito número 11.265 de la Biblioteca Nacional se recoge la licencia de 1546, en el que se concede a Álvaro de Mena para establecer un molino harinero en el cubo del río Guadarrama. Fernando Colón en el siglo XVI menciona por primera vez el pueblo de los Molinos, haciendo mención de instancia en este lugar y otros de la zona. Y eso. Luego después, pues en el siglo XVII, pues bueno, tampoco ocurrieron muchas cosas de importancia en este pueblo, ¿no? Si eso, quizá algunas epidemias de peste que hubo, pero nada más. Luego en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, pues bueno, ocurren varias cosas principales, ¿no? La más importante de las cosas que suceden en el siglo XVIII es
con respecto a este pueblo es, pues ya sabéis, ¿no? Lo que se fundó en el siglo XVIII por la zona, ¿no? ¿Qué pueblo se fundó en el siglo XVIII por la zona? Pues bien, en el siglo XVIII se fundó la villa de Guadagama. La vecina, la vecina villa de Guadagama se fundó pues en el reinado de Carlos III, ¿no? En el siglo XVIII, concretamente el año 1771. Y lo que provocó que los, que los molinos perdieran pues parte de su territorio, ¿no? Sí, los molinos perdió parte de su territorio, parte de su extensión. El municipio de Los Molinos, claro, al fundarse la villa de Guadagama, pues el municipio de Los Molinos perdió superficie, ¿no? Perdió superficie ya que parte de su territorio, pues, se... parte de su territorio pasó a pertenecer, pues, a la nueva villa naciente, ¿no? A la nueva villa que se estaba fundando. De hecho, toda la zona norte de lo que hoy es el municipio de Guadagama, pues antaño era de Los Molinos, ¿no? Cuando no existía Guadagama. Y eso, pues que Guadagama se fundó en el siglo XVIII, ya sabéis, por eso que ya os lo conté en otros vídeos del hacinamiento que había en los pueblos de alrededor en aquel entonces y que decidieron, y para descongestionar esos pueblos, entre ellos Los Molinos, pues decidieron fundar un nuevo municipio, una nueva villa, pues para la gente que sobraba en los otros pueblos y que bueno, que todos se reunieran ahí. Y ya sabéis, eso el siglo XVIII. Llegó el siglo XIX y con él, pues bueno, la invasión francesa, ¿no? Cuando nos ocupaba Napoleón, cuando Napoleón nos invadió y bueno, y ocurrió pues el levantamiento del 2 de mayo, ¿no? Los fusilamientos del día siguiente y que bueno, las semanas siguientes pues toda España se convertía en un polvorín, no en un enfrentamiento entre las tropas francesas y el pueblo español que se estaba sublevando. Pues eso, que los molinos también se sublevaron obviamente al poco tiempo de comenzar la guerra. Y las sublevaciones de los molinos fueron bastante importantes y que bueno, al ser un pueblo muy pequeño, pues los franceses no se molestaron en enviar una gran fuerza. Solo había unos pocos soldados franceses, por lo cual fueron fácilmente eliminados debido a la superioridad numérica de los que se levantaron. Si bien poco duró la alegría, ya que enseguida Napoleón se endureció el esto y bueno, y envió al grueso de su ejército a España para ocuparla y bueno, ya sabéis, no, y empezó la guerra de guerrillas. Los Molinos también fue escenario de importantes batallas en esa guerra, hasta que en 1812 pues se gana la guerra y se logran expulsar a los franceses de España. Y eso. Sí, bien entrados en el siglo XIX llegan los avances de la era industrial, por lo cual sí, y que el pueblo se va mejorando y eso. Aunque también, como ya dijimos antes, como ya dijimos en otros vídeos, pues hubo un año terrible para la comarca en general. Y es que en el año 1832, pues ya sabéis, ocurrió la peste quina de Guadagama, que se originó en Guadagama y que, bueno, que obviamente se extendió rápidamente entre la población de la sierra y, bueno, y muchos pueblos, y muchos fueron los pueblos afectados. El de Los Molinos creo que fue junto con el de Guadagama, pues el más afectado, ¿no? Debido pues a su proximidad inmediata a Guadagama y que eso, su población fue diezmada por esa peste, la población de Los Molinos. Más avanzado el siglo XIX, pues por fin ya se hace el ferrocarril y el ferrocarril por fin pasa por Los Molinos. Entra por primera vez el ferrocarril en el apeadero de Los Molinos, siendo alcalde don Francisco Herrero. Eso, junto con los baños de sol recetados por los médicos, hace de la villa un lugar de ocio y sosiego, costumbre que no se ha perdido,
siendo los molinos uno de los destinos favoritos para el descanso y veraneo de los madrileños. Sí, empezó a cobrar mucha importancia en el siglo XIX, ¿no? Con la llegada del tren y eso, con su estación de tren que hay ahí. Y bueno, durante las guerras carlistas, pues en los molinos pues se situaron del lado de los que apoyaban a la reina, ¿no? En plan, no apoyaron a los sublevados carlistas. Y eso. Luego llegaron en el siglo XX, pues bueno, llegaron los oscuros años 30 con la llegada de la Segunda República y la Guerra Civil. Y bueno, en la Segunda República, bueno, no sé si su templo, no, creo que su templo no, o sí fue quemado, no sé. Pero sé que hubo que los sacerdotes, que el párroco del pueblo, pues fue fusilado, fue ahorcado, fue ahorcado en la plaza por las hordas rojas. En plan, las hordas rojas mandaron ejecutar al párroco y a todos los religiosos de la zona y a toda la gente que fuera a misa. Y bueno, y todos fueron ahorcados en la plaza pública. Y luego a los cadáveres pues les lanzaban tomates y huevos podridos para humillarlos y reírse de eso, y reírse de los que fueron ejecutados y de sus familias. Qué horror, ¿eh? Oh. Hasta que realmente llegó la guerra civil y bueno, ya sabéis que la zona de la Sierra de Guadarrama pues era justo la frontera entre la España sublevada, en plan el Frente Nacional, y la España roja. En plan, era la frontera, ¿no? Y fue escenario de numerosas batallas. Y Los Molinos, pues fue uno de de los pueblos más afectados por los combates. Se construyeron multitud de búnkeres en los alrededores, pues para, para detener a los nacionales que estaban llegando desde Castilla y León. Y que eso, en plan, en la guerra civil su situación geográfica hace de este pueblo un frente de guerra. Ya dada la proximidad natural, la proximidad de los puertos de los Leones y del Valle de la Fuenfría en Cercedilla. Las tropas sublevadas pues pasaron por esos sitios. De la época, sí, quedan varios fortines republicanos, sí. Luego, en los años de la posguerra, como la mayor parte de la zona se dedicaron a la reconstrucción, pero a partir de 1950 se vive un resurgimiento avivado por la afluencia de veraneantes, dando lugar a la época más viva de la villa. Llegó a haber varios hoteles y pensiones, 3 salas de fiesta, cine de verano, bolera e incluso un casino llegó a haber en Los Molinos. Destacamos el sanatorio militar, que usado inicialmente para tuberculosos y luego un hospital de lujo. En los años 70 marcan el declive del municipio, siendo años de fuga poblacional buscando la prosperidad de la capital, ya que el éxodo rural, ¿qué me vais a contar? Eh, sí, lo típico, ¿no? Que la gente pues se va a la ciudad pues porque ahí hay más posibilidades de trabajo, ¿no? Y se vive mejor en la ciudad. Y por eso la gente pues se fueron de los pueblos y se van a la ciudad. No ha ocurrido con todos los pueblos. Y eso. Eso sí, aún así se mantiene el flujo de veraneantes, aunque en menor medida. Desde 1980 hasta la actualidad ha habido una lenta pero imparable recuperación, con un tímido repunte del turismo rural y excursionista. Sí, luego eso. Luego en el año 2020, en el marco de la mal llamada pandemia, pues ya sabéis, ya os lo conté en otro vídeo, ¿no? Eh, Viendo que en ese momento los datos de contagios y de eso estaban siendo buenos, en plan que estaba, sí, que estaba, que estaba controlada la supuesta situación, pues el pueblo decidió celebrar sus fiestas en verano.
decidió celebrar sus fiestas en verano, al igual que Guadagama. Y lo prepararon todo con normalidad. En plan, viendo que la situación epidemiológica era buena, pues decidieron celebrar sus fiestas. Y, y que eso. Sin embargo, no sé por qué, no sé por qué a finales de julio, la presidenta de la Comunidad de Madrid decide poner la mascarilla obligatoria en la calle. Eh, y, y bueno, y eso no es todo. Y también decide limitar a 10 el número de gente que se reúna. En plan, que en una reunión solo se pudieron reunir 10 personas, ¿no? Y que bueno, y que eso pues a priori dificultaría o impediría la celebración de eventos multitudinarios, ¿no? Sin embargo, en Los Molinos no se echaron atrás y siguieron preparando su romería y sus fiestas del Cristo de la Buena Muerte y eso. Y en plan, siguieron preparando sus fiestas y bueno, y ya el día 15 pues llegó el día grande, ¿no? El día 15 de agosto llegó el día grande y Los Molinos celebró su romería con total normalidad. Bueno, con casi total normalidad, ya que había gente que estaba pues enmascarada, ¿no? Ya sabéis, la paranoia vírica. Pues eso, que se celebraron la romería y que bueno, y que y que sin fue esta celebración ya sabéis que luego junto con la de Guadagama fue muy criticada en los días siguientes, ¿no? Con esto de la paranoia vírica, en, en plan con esto de las restricciones, pues en plan, pues fue muy criticada la celebración de la romería en Los Molinos. Fue bastante criticada y que los medios de desinformación pues les tacharon de irresponsables o no sé qué. Y que bueno, y que luego después de eso, o 2 días después de su celebración, pues en la Comunidad de Madrid decidieron endurecer aún más sus medidas y bueno, y ya prohibieron pues celebrar todo tipo de eventos en la calle. Ya se prohibían los eventos en la calle. Y bueno, y a los Molinos, pues al igual que a Guadalajara, le hicieron pagar pues una multa abusiva. Les hicieron pagar un multazo terrible. Un dineral tuvieron que pagar los Molinos por su valentía. Bueno, pero me está molestando. A ver, sigamos. Pues sí, eso que. Bueno, y después ya con esto de que ya se prohibían todo tipo de eventos en la calle, en plan, se prohibían las fiestas en las calles, pues en Los Molinos no les quedó más remedio que suspender sus fiestas en honor al Cristo de la Buena Muerte que celebran en septiembre. No les quedó otra que suspenderlas cuando ya estaban preparándolas, ¿no? En plan, en verdad la valentía les salió cara pues por eso, ¿no? Porque por la multa que pagaron y por el pastizal que tuvieron que pagar luego y bueno, y también pues porque la Comunidad de Madrid prohibió eventos multitudinarios en las calles. Y eso les hizo suspender sus fiestas en septiembre, las cuales iban a celebrar, pero en fin. Eh, y eso, en plan, eso. Luego al año siguiente, pues sí, lo celebraron ya todo con normalidad, ¿no? Bueno, la romería obviamente la volvieron a celebrar, ¿no? Desafiando a la paranoia vírica, aunque en ese momento ya la paranoia estaba un poco rebajando, ¿no? Estaba, pues, la alerta por coronativo estaba remitiendo la alerta en ese momento. Y que por eso al año siguiente, en 2021 en verano, pues ya se permitió más eventos y más cosas en España, ¿no? Y bueno, y la romería pues se celebró otra vez con total normalidad o casi total normalidad.
se volvió a celebrar la romería y bueno. Y luego ya esta vez sí pudieron también celebrar otra vez sus fiestas en honor al Cristo de la Buena Muerte. Creo que es Cristo de la Buena Muerte, no lo que celebran en septiembre, ¿no? Que son sus fiestas patronales, las cuales celebraron de nuevo. Y bueno, y eso. Y hasta aquí la historia de los molinos. Bueno, ahora vienen los datos y curiosidades del pueblo, en plan, del pueblo en cuestión. Empecemos por el escudo municipal. El escudo municipal es, pues, un paisaje ahí, es un árbol que hay ahí en medio del campo. El escudo es un árbol que hay en medio del campo y que detrás asoman unas montañas, haciendo alusión obviamente a la Sierra de Guadarrama. Ese es el escudo. Todo ello rematado por una corona. Si bien no es una corona sin imperiales y sin cruces, es en plan una corona civil o no sé qué, en plan que no es una corona real. Y luego la bandera de los molinos pues es una bandera blanca, en plan un blanco inmaculado, en el cual pues obviamente el escudo está en medio, ¿no? La bandera de los molinos es blanca. El gentilicio es molinero. La patrona del pueblo es Nuestra Señora del Espino, creo que es. Y el patrón es el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Los principales monumentos de los molinos pues son en la iglesia de la Purísima Concepción, creo que se llama. Vamos a verlo. Creo que sí es iglesia de la Purísima Concepción, que está pues justo en el centro mismo del casco histórico, del casco urbano. Esa es la iglesia de la Purísima Concepción. Y luego también está la fuente, a ver. Creo que justo enfrente o casi enfrente de la iglesia está la fuente del León, que es una fuente de león que hay en la plaza de la iglesia. Bueno, que se llama Plaza de la Fuente del León. Ese es otro. Otro edificio de interés es el ayuntamiento, que también está ahí en la plaza de España. Y también podemos destacar la ermita de Nuestra Señora del Espino, que está ahí en ladera arriba, que es una pequeña gruta con rejas en el cual se venera a la Virgen del Espino. Es una especie de gruta con una espadaña que hay en el campo y que en medio, bueno, en una colina en medio del campo y que bueno, ahí se venera a la Virgen del Espino. Y eso. También destacamos la estación de trenes que ya la mencionamos, la estación de trenes. Aparte del núcleo urbano de los Molinos capital, dentro del municipio también destacamos pues los núcleos urbanos de Vallefresnos y la urbanización Seganilla, que pertenecen al término municipal de Los Molinos. Y luego hay algunas zonas que ya están colindando casi con Cercedilla. De hecho, hay una zona en la cual no se tiene muy claro qué pertenece a Cercedilla y qué Los Molinos. En plan, hay barrios que no se saben si son de Los Molinos o de Cercedilla, ya que hay en un punto en el que ambas poblaciones se tocan. Ocurre algo parecido del Escorial. En el Escorial ya sabéis que ocurre algo parecido, ¿verdad? Pues mira, en Cercedilla o lo mismo, y Los Molinos lo mismo. Eso es lo que pasa. Y algunas cosas más. Dado que no hay instituto de educación secundaria en la zona, en plan en el pueblo no hay ningún instituto de educación secundaria, pues los muchachos del pueblo, los niños del pueblo, pues cuando llegan a la ESO, tienen que irse al instituto de Guadarrama. Tienen que irse al IES Guadarrama, pues a estudiar la ESO, ¿no? Ya que no hay centro de educación secundaria en Los Molinos. Se tienen que ir a Guadarrama a estudiar. De hecho, yo cuando fui a Guadarrama, no sé si os lo dije en algún vídeo, yo cuando iba al instituto de Guadarrama, pues tenía varios compañeros que eran de Los Molinos. En plan, mucha gente de Los Molinos pues se tiene que ir a Guadarrama a estudiar.
Y bueno, la el pueblo mantiene pues fuertes rivalidades, sobre todo con Guadarrama, ¿no? Mantiene ciertas rivalidades con Guadarrama por Collao Mediano, con Cercedilla y con Navacerrada. Por eso de la vecindad y eso, de la vecinalidad o como se diga, en plan. Por eso de la cercanía hay fuertes tensiones entre esos pueblos. Pertenecen a la mancomunidad La Maliciosa. Luego de fiestas destacamos pues la cabalgata de Reyes en enero, obviamente, que recorre las calles del municipio. Después, pues en febrero, que están siendo ahora pues los carnavales, supongo que también serán muy celebrados ahí, con desfiles y eso. Luego la Semana Santa, pues también, supongo que tendrán procesiones, ¿no? Alguna procesión saldrá en Semana Santa, supongo. En plan, en Semana Santa, pues supongo que tendrán alguna procesión. Y con sus nazarenos y su todo. Después, en verano, pues obviamente hemos dicho la romería de la Virgen del Espino, ¿no? La cual, pues sí, el día grande es el 15, que es cuando la Virgen vuelve a la ermita, pero los días anteriores, pero los días antes, pues la Virgen es trasladada desde su capilla o ermita a la parroquia del pueblo y bueno, y ahí es venerada unos días y le hacen triduos y de eso, y hacen fiestas y verbenas y luego el día 15, que es el día grande, pues vuelve la Virgen a la capilla, a su ermita, vuelve a su ermita, pues acompañada por su gente, por la gente del pueblo, ataviados, esperemos que sea ataviados con la indumentaria típica de la zona, esperemos que sea con la indumentaria típica de la zona y no con esa basura que ya sabéis, ¿eh? En plan, y que espero que hagan pues música de la zona y no la basura esa de las dulzainas. Y eso, en plan eso la romería del Espino. Luego en septiembre están las fiestas en honor al Cristo de la Buena Muerte, en el cual pues creo que sacan a su Cristo de la Buena Muerte en procesión por las calles del municipio y hacen varios actos y verbenas y también hacen corridas de toros y demás cosas. Hacen corridas de toros y también pues eso, en plan, celebran muchas verbenas y eso. El 1 de noviembre, pues obviamente celebrarán el Día de Todos los Santos, ¿no? Con visita al cementerio y todo eso, y misa en el cementerio. Y luego ya a finales de año, pues bueno, la Navidad, ¿no? Con todos sus actos y con todo lo que conlleva. Bueno, putas, os espero que os haya gustado este vídeo de historia, costumbres y rasgos y cosas de los molinos. Espero que os haya gustado. No olvidéis a darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.